¿Qué sucede cuando la lengua materna no es la que habla tu madre, sino la que susurra tu tierra, tus ancestros y tus memorias? Esa reflexión nos guía hasta la exposición de Nereida Passamamani. Su trabajo funciona la herencia textil andina con su vivencia personal para denunciar las grietas de un país centralista y discriminatorio. Su exposición titulada Lengua Materna se ubica en la Galería del Himna de Miraflores y reúne obras creadas entre el 2003 y el 2026. Hoy nuestro análisis se centrará en un trío de pinturas conectadas, cada una contando una historia cargada de un profundo simbolismo interno, titulado Un paso más cerca, del 2007. El uso de los colores y la forma en que se organiza el espacio en esta primera obra es algo que te atrapa de inmediato, más allá del personaje central, una mujer desnuda en 3 capas distintas que se roba la mirada. El escenario está partido en 2 mundos completamente distintos. A la izquierda nos topamos con la penumbra de un baño cubierto de azulejos color azul oscuro y un lavabo gris, un rincón que se siente profundamente íntimo, concreto y privado. A la derecha, el ambiente cambia con una pared clara hecha de yeso, donde apenas sobresale un ducto de ventilación. Mientras tanto, ese fondo tan oscuro parece jugar al escondite, intentando proteger un secreto o una intimidad que claramente ha sido desnudada y violentada. Al pasar al segundo cuadro, la sensación de distancia y el lugar desde donde miramos cambian por completo. De repente la perspectiva nos coloca en una posición muy extraña, casi incómoda. Es como si estuviéramos agachados, espiando a ras del suelo. Quien pintó esto no quiso suavizar nada. Al contrario, retrató con una verdad un tanto ruda y desgarradora detalles como uñas rotas, ampollas que apenas empiezan a sanar y un moretón verdoso que se extiende por el empeine. Llegamos a la tercera pintura, donde la realidad empieza a borrarse para transformarse en algo mucho más abstracto. Frente a nosotros se abre un círculo enorme, rodeado por una línea de puntos grises muy suaves. Justo en el centro, una línea recta apunta hacia arriba, marcando las 12 como si fuera la aguja de un reloj que se ha quedado congelado en el tiempo. En el primer cuadro, los colores varían. La paleta de colores evoca una atmósfera clínica y sombría. Predominan los tonos fríos y desaturados, como el verde pálido y los grises de las paredes, que sugieren un espacio estéril. Al fondo, la oscuridad del negro intensifica el aislamiento y la vulnerabilidad de la figura. En contraste, los órganos internos expuestos muestran matices rosados, rojizos y ocres sutiles. Estos tonos orgánicos y cálidos acentúan la crudeza de la carne viva y la fragilidad de la condición humana. En el segundo lienzo, los tonos tierra de la piel parecen derretirse y mezclarse con el cemento del piso. Finalmente, en el último cuadro, en este punto el color casi ha desaparecido por completo. Solo quedan grises apagados y tonos beige que construyen un ambiente de vacío total y un silencio que abruma. Dentro de este gran mapa se alcanzan a ver varias huellas de pies de un color negro, más oscuro que del fondo, repartidas sobre una cuadrícula muy sutil. La iluminación no busca un dramatismo teatral, claroscuro, sino una claridad fría, aséptica y casi forense. En el panel anatómico izquierdo, la luz parece plana y frontal, iluminando las vísceras sin crear sombras profundas, acentuando su carácter de exposición o disección. En el lienzo central, la luz modela el volumen pesado de los pies, incidiendo lo suficiente para resaltar las irregularidades de la piel, los huesos y proyectar sombras sutiles bajo las moscas, acoplándose al espacio físico. El panel derecho carece de luz direccional, presenta una luminosidad difusa y especular, propia del contraste tenue entre las veladuras grises y las líneas blancas, reforzando su carácter fantasmal. En conjunto, el volumen es simulado y la luz es uniforme. En el panel izquierdo dominan las líneas verticales y horizontales rígidas que definen los marcos de las puertas, las esquinas de la pared y la cuadrícula de los azulejos del fondo. Estas líneas ortogonales actúan como una jaula geométrica que encierra y comprime la figura humana, reforzando la sensación de claustrofobia y rigidez clínica. Además, la columna vertebral expuesta introduce una línea vertical interna, rígida y orgánica, que sirve como el eje de simetría de la disección anatómica. En el panel central, las líneas cambian drásticamente hacia formas curvas, sinuosas y pesadas. Los contornos de los pies, los dedos y los tobillos cercenados están definidos por líneas más gruesas y toscas, que enfatizan la masa y el volumen de la carne. No son líneas fluidas o estilizadas,
sino quebradizas y pesadas, que transmiten la pesadez de un cuerpo inerte y terrenal. A menor escala, las patas de las moscas añaden pequeñas líneas angulares y nítidas que rompen la superficie lisa del suelo y la piel. El panel derecho está gobernado por una prominente línea blanca discontinua, punteada, que describe una circunferencia perfecta. Esta línea geométrica pura contrasta con el carácter orgánico de los cuadros anteriores. Funciona como un diagrama o un símbolo abstracto, remitiendo visualmente a la esfera de un reloj, al paso del tiempo o a una delimitación forense. Al centro, una línea recta vertical actúa como una manecilla solitaria. En el fondo de este mismo lienzo, las líneas que forman las huellas de pie son tenues, borrosas y fragmentadas, sugiriendo la desaparición de la línea física para convertirse en memoria o espectro. Mientras que el entorno arquitectónico del primer cuadro sugiere superficies frías, duras y lisas, por ejemplo, los azulejos, la puerta, estos son expuestos por unas texturas con pinceladas finas y lisas. En el panel central del segundo cuadro, la textura visual alcanza su punto máximo. Simula la aspereza, la sequedad y las callosidades de una piel gruesa y maltratada. En el marcado contraste, el lienzo de la derecha prescinde de la textura simulada. Parece construido a base de aplicaciones de pintura en capas gruesas, como pinceladas, incorporando pequeños restos de arenilla, simulando el tiempo que pasa y algunas grietas. El espacio se representa como un interior arquitectónico, estrecho e íntimo. En el fondo, tras la entrada, se vislumbra un espacio secundario en penumbra, donde se alcanza a percibir un lavamanos, lo que genera una ligera ilusión de profundidad, aunque la atmósfera general sigue siendo confinada. El espacio es sumamente plano, comprimido y carece de profundidad en el volumen. La base donde deberían apoyarse los pies se retrata de forma llana. Al no haber profundidad, la composición se despliega hacia adelante, atrapándonos en un primer plano tan cerrado que no podemos evitar sentirnos parte de la escena. El espacio aquí es puramente abstracto y bidimensional. No existe ninguna ilusión de profundidad física o volumen. Es un espacio conceptual, ya que mediante los cuadrados dibujados dentro de la pintura podemos intuir en dónde podría ubicarse el personaje. La composición del trío de pinturas comparte un mismo concepto, siendo la más llamativa de estas la pintura de la esquina izquierda por la figura humana desnuda como eje central. La mirada se queda atrapada ahí porque los elementos que la rodean, las paredes y el marco, actúan como barreras visuales que hacen que solo mires hacia adentro. Segunda pintura. El cuadro hace un zoom y genera una cercanía hacia los pies. Al no tener un fondo ni un horizonte donde descansar la mirada, la composición te obliga a recorrer la textura de la piel, que si miras con atención, te darás cuenta de ciertos personajes que roban el peso visual, las moscas. Tercera pintura. Aquí la mirada se vuelve intelectual. No buscas un objeto, sino que sigues el movimiento de las formas. El ojo recorre la curva del círculo y se frena al chocar con la rigidez de la línea vertical y también por las otras formas dispersas. Este tríptico no es un collage de desigualdades. Es un tejido de significados que el artista nos invita a deshilachar. En el centro, un cuerpo mutilado que ha perdido mucho más que sus extremos. Ha perdido su esencia. Sus pies amoratados, marcados por callos y el desgaste del tiempo, revelan una caminata interminable y sin tregua. Un recorrido que quizás nace del miedo o del castigo autoimpuesto, como un intento desesperado por escapar de la propia angustia. El reloj estático y las huellas sin rumbo fijan un tiempo detenido en la angustia. Y las moscas, como elementos insistentes. Conectando los tres paneles como un hilo oscuro, suena el anuncio de la muerte o del zumbido de una mente atormentada. La obra no lo revela, pero al mantenernos en esa incertidumbre, Nereida Paz Mamani logra que el dolor deje de ser ajeno, que conectemos y se vuelva una huella imborrable en nuestra propia memoria.